Muy bien, pues como comentaba Sergio, yo ahora dirijo la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la UNED, que durante muchos años la ha dirigido María Novo, que vamos a tener el placer de escuchar, espero que esta tarde. Y la educación ambiental, lo que buscamos con la educación ambiental es, de alguna manera, entender, hacer visible y cambiar en la medida de lo posible las relaciones que el ser humano establece con su medio, no solamente con su medio, con el medio ambiente entendido como medio natural, sino con el medio ambiente que incluye las relaciones con la naturaleza, con el medio social, con la cultura, con la espiritualidad. Y sin embargo, en el contexto contemporáneo, lo que comentaba es que existimos a una paradoja, y es que nunca antes hemos tenido tanta información ambiental, tantos datos, tantos Q1s que se comentaban antes de las revistas científicas sobre los problemas ambientales, los problemas ecológicos, los problemas sociales del mundo en el que vivimos. Y sin embargo, la experiencia que tenemos realmente de ese mundo es cada vez más limitada. La experiencia que tenemos de esos ecosistemas vivos e incluso de las sociedades humanas es cada vez más limitada. No solamente la progresiva urbanización, también los ritmos acelerados de la vida y además cada vez más experiencias que tenemos a través de la tecnología, a través de la mediación tecnológica, lo que ha contribuido es a una separación física, simbólica, pero también afectiva del lugar donde vivimos, del sitio donde vivimos y que habitamos. Y en el que habitamos en un sentido doble. Habitamos porque nos parece habitable, pero también habitamos porque, y esto es importante, también deberíamos hacer habitable. Y hacerlo habitable en múltiples dimensiones que tienen que ver también con todas las dimensiones y con todos los elementos que puede tener el ser humano, ¿no? Tanto el físico, como el espiritual, como el relacional, como todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje. Y esta ausencia que tenemos, este vivir en un mundo cada vez menos habitado, también nos hace percibirlo menos y conocerlo menos, porque habitar no equivale a ocupar un espacio. Habitar no implica estar físicamente en un espacio. Lo que entendemos ahora mismo por habitar se traduce muchas veces realmente como una ocupación del espacio en la que hacemos un uso instrumental del territorio. Entendemos que el espacio es un recurso y ya en sí mismo la palabra recurso, como dice María Novo, tiene una carga antropocéntrica muy grande, porque si es un recurso lo es para nosotros, es algo que podemos utilizar, es algo de lo que nos podemos apropiar y es algo que que tiene valor y que tiene sentido únicamente cuando lo tiene para el ser humano, cuando nosotros podemos apropiarnos y utilizarlo. Y además planteamos una relación unidireccional. Es la relación de nosotros, nosotras en el espacio, pero sin el reconocimiento de ese espacio y de ese propio valor del espacio, de los ecosistemas o de los sociosistemas. Y además medimos este espacio de una manera bastante cuantitativa, por la superficie, si es grande o es pequeño, de qué manera lo podemos utilizar, por la propiedad, por la rentabilidad y por la productividad, que también es algo que ya empezamos unas medidas en las que también empezamos a medirnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Cómo de productivas y de productivos somos, cómo de rentables somos, en unos aspectos que no van más allá casi de la cantidad y de los aspectos económicos. Entonces, este espacio, el espacio que ocupamos, lo vemos como que nos sirve, bueno, pues si es productivo, si tiene esa carga económica positiva o desde un punto de vista logístico. Y, sin embargo, nos tendremos que preguntar qué significa habitar,
qué significa tener esa relación con los espacios y con los medios, ¿no? Para no hacernos preguntas de ¿para qué sirve este territorio más allá de la cantidad, más allá de la productividad o de la utilidad que pueda tener para nosotros o nosotras como individuos o como colectividades, ¿no? Y nos haremos otras preguntas, ¿no? ¿Qué necesita este territorio para sostener la vida? Igual que no nos preguntamos para qué nos sirve una mano o para qué nos sirve un pie, porque consideramos que son parte de nosotras mismas, de nosotros mismos. Con los territorios también, habitar un territorio y sentirse parte de un territorio también implica hacernos y hacer esas preguntas que tienen que ver con el territorio. Cuando habitamos un territorio, cuando habitamos un espacio, cuando habitamos una comunidad, tenemos una relación multidireccional y dinámica con el entorno. No solamente esperamos recibir, no solamente tomamos, sino que vemos cómo nos relacionamos y cómo esas relaciones hacen mejor el territorio en su conjunto, con todos los elementos humanos, físicos o biológicos que están en él. También implica entrar en las lógicas del cuidado, de la preservación, de la adaptación, encontrar esos lugares en los que nos hacemos parte del territorio y entender un concepto muy importante en educación ambiental y en los ecosistemas, que son los límites. ¿Qué podemos hacer en un territorio y hasta dónde podemos llegar en esas relaciones y en ese uso razonable y sostenible de los bienes comunes que hay en los territorios? Habitar un territorio incluye todas estas dimensiones. La dimensión ecológica, que tiene que ver con reconocer los límites, la diversidad no solamente biológica, sino también cultural, humana. Tiene que ver con la dimensión social, cómo está establecida las comunidades en las que vivimos, en las que habitamos, las relaciones que se producen y en las que nosotras y nosotros estamos participando, son relaciones de justicia, de equidad, o realmente ni siquiera nos hemos planteado estas cuestiones. La idea de esta responsabilidad compartida en la que compartimos cuando estamos en comunidades y habitamos un espacio, y también la idea de riesgo, que tiene mucho que ver con los riesgos individuales, los riesgos que asumimos por decisiones que toman otras personas. En fin, todas estas dimensiones transitan la idea de habitar, transitan nuestra experiencia cuando somos conscientes de que estamos en un espacio, de que estamos en un lugar que compartimos, no solamente con sistemas físicos, también con sistemas simbólicos y con sistemas, bueno, pues de todo tipo, culturales además. Y entonces nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Porque habitar para aprender de un lugar, para aprender, podemos no habitar el lugar del que queremos aprender. Este uso instrumental del territorio, que significa una fractura ontológica, nos hace situarnos desde fuera, no solamente desde fuera, sino también en un plano distinto y superior a los lugares. No conocer un lugar en un sentido amplio, en el sentido de la comunidad en la que habitamos, en el sentido incluso del planeta en el que estamos habitando. Si no lo habitamos porque estamos en otros lugares, porque estamos en otros planos, porque lo conocemos mediado por las tecnologías sin tener una experiencia directa, podemos llegar a conocer, podemos llegar a aprender. También nos preguntamos quién decide cómo se habita un territorio. Esto tiene que ver también con cómo recibimos la información, cómo recibimos si realmente tenemos una experiencia directa de los territorios, si tenemos una experiencia directa de lo que nosotros, de cómo construimos esa experiencia en el territorio, o la construimos a través de mediaciones, de algoritmos que nos acaban dando una visión, bueno, a veces real, a veces distorsionada, pero con un trasfondo que nosotros ya no reconocemos, porque no conocemos lo que hay detrás.
Y cuando estaba preparando y estaba leyendo, me preguntaba si la crisis ambiental, la crisis climática, la crisis ecosocial en la que vivimos ahora es una crisis de ocupación. Y he puesto ocupación entre paréntesis para focalizar en esta palabra, que no se confunda con la ocupación tan presente en nuestros medios de comunicación, ¿no? Sino con la idea de habitamos u ocupamos un espacio. Y si esta idea de ocupar el espacio, un espacio el que nos puede ser ajeno porque no conocemos, porque no reconocemos, porque visitamos, vivenciamos siempre a partir de una mediación o bien tecnológica o una mediación de otro tipo, pero que no es una vivencia directa, consciente, compartida, reflexionada, no caemos en esta ocupación del espacio. Una ocupación que hace que no conozcamos, no nos relacionemos y no seamos capaces de entender y visualizar estos problemas o estas malas relaciones con nuestro medio ambiente. Esa invisibilización de los vínculos, de los saberes, pero también del cuidado, ¿no? Del cuidado personal y del cuidado al entorno. Lo que sí hacemos, y esto es muy peligroso, es que habitamos otros territorios ajenos sin habitar el propio. No sé si conocen el estudio del Día de Sobrecapacidad de la Tierra. El Día de Sobrecapacidad de la Tierra pone en relación los recursos que una comunidad, un espacio determinado, un territorio, un país, una ciudad, todos esos recursos que necesita para mantenerse a lo largo de un año, y lo pone en relación con su capacidad de producir en ese mismo periodo de tiempo. No solamente producir alimentos, o sea, producir todo aquello que la vida necesita. Estamos hablando de alimentos, pero también hablamos de aire limpio, de agua potable, estamos hablando de todo aquello que puedan pensar, que se les pueda ocurrir, que sostiene una vida determinada. Lo que dice este estudio es que los datos que da este estudio es a partir de qué día en un determinado territorio, en un determinado país, se han consumido todos los recursos que ese territorio es capaz de producir en ese año, en esos 365 días. La línea azul, estos son los datos mundiales desde 1971, que empezó este estudio, hasta el 2025, hasta el año pasado. La línea roja son los días en los que ya entramos en debe. Es como si nosotros cobramos el sueldo a primeros de mes y a partir del día 17 de ese mes tenemos la cuenta a cero. Pues si ven la línea azul, que es el día que nos quedaríamos sin dinero, ha ido bajando. O sea, empezamos en 1971 quedándonos sin sueldo como el día 31 de diciembre, bueno, ni tan mal, igual es que habíamos hecho toda la compra para Nochevieja y nos habíamos quedado a cero en la cuenta. Pero es que a día de hoy, por ejemplo, en España, el día de sobrecapacidad de la Tierra ocurre en mayo. En mayo hemos consumido todos los recursos que somos capaces de producir en la península ibérica, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el aire, que tienen que ver con los alimentos. ¿Cómo podemos seguir manteniéndonos el resto del mes si tenemos la cuenta a cero, incluso antes del día 15? Pues porque tomamos, ocupamos, traemos a nuestro territorio aquello que se produce en otro tiempo y en otro espacio. En otro tiempo, por ejemplo, hablamos de los combustibles fósiles. En otro espacio hablamos de todo aquello que importamos, que traemos de otros países, con un coste que nunca refleja toda la carga ambiental que esos productos suelen tener. Esta cantidad asciende a nivel mundial, no solamente en España, esta extracción de otros lugares asciende a 12.000 millones de toneladas de productos básicos. Hablamos de alimentos, hablamos de patatas, espárragos, naranjas, toda esa parte de alimentación que podemos pensar. Pero eso significa que 822.000 millones de hectáreas de tierra
se utilizan en otros lugares para alimentar a los países que nos podemos permitir realizar esas importaciones. En la energía, por ejemplo, equivale a 3,4 mil millones de barriles de petróleo y equivale también a 392.000 millones de horas de trabajo. Estamos hablando de personas que trabajan directamente en unas condiciones laborales que no son las que nosotras y nosotros aceptaríamos ni en España ni en Europa por horas de trabajo, por sueldo percibido, por derechos laborales. De tal manera que se genera lo que llamamos un intercambio ecológicamente desigual. En esta idea también que tenemos de confusión entre habitar, ocupar y en esta invisibilidad a veces de qué sucede cuando nosotros ocupamos o habitamos, ¿no? ¿Qué sucede con los otros espacios? Se calculaba, por ejemplo, que la superficie neta que se necesitaba para cubrir todas las importaciones de materias primas, principalmente alimentación, que importaba Europa en un año, era una superficie equivalente a toda la India. O sea, toda la superficie de la India era como si se dedicase a cultivar materias primas y alimentos para Europa. Y esto implica también que no somos conscientes de los límites ecológicos, no somos conscientes de los ritmos de la naturaleza y no somos conscientes de las huellas que nuestras acciones dejan en los ecosistemas propios y ajenos, y en las sociedades propias y en las sociedades ajenas. Lo que significaría que no solamente esa parte deberíamos entenderla, deberíamos comprenderla, deberíamos empezar a habitar más los espacios y a entender mejor los espacios, no solamente cercanos, sino también estas implicaciones que se producen en lugares más alejados de los que nosotros vivimos. Y aquí puede entrar la educación, y aquí debe entrar la educación. A grandes males, más educación. Creo que es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cualquier educación vale? Pues me parece que, como hemos visto en la primera parte de la mañana, no vale cualquier educación. Y aunque UNESCO dice muchas cosas erróneas, y muchas cosas que pueden no estar, que no le pueden gustar a todo el mundo, a mí esta frase y este párrafo me gusta mucho, porque pone sobre la mesa algo que no siempre es evidente. Ahora mismo vivimos en una sociedad, ocupamos un espacio, habitamos, en el intento de habitarlo, en el que más personas han pasado por todo el sistema educativo. Han llegado a la universidad, han terminado la universidad y esto convive con el momento en el que más prácticas insostenibles llevamos a cabo como sociedad. No hablo ya como individuo, estoy refiriéndome al conjunto de la sociedad. Y esperamos que la sociedad nos diga, nos ayude a entender mejor cómo habitar el espacio, cómo entender la equidad, cómo saber lo que es la justicia, cómo actuar y cómo tomar decisiones a nivel de sociedad y de país que estén relacionados con los derechos humanos. Pero es que estamos viendo que no es así. Esta contradicción está ahora mismo encima de la mesa. Y nos dice UNESCO que sí, ser educado significa vivir de forma no sostenible, tomar decisiones que van en contra no solamente de nuestro medio, sino también de nuestros cuerpos y de nuestra forma de entender las sociedades, pues tendremos que recalibrar, tendremos que repensar lo que es la educación y también repensar lo que significa ser educado, pasar por un sistema educativo que realmente nos haga evitar la catástrofe, evitar esta toma de decisiones arbitraria y esta toma de decisiones que van, bueno, pues en contra de nuestra propia vida, y tomar decisiones en contra de nosotras, de nosotros y de nuestras propias sociedades. Este documento de UNESCO está disponible, bueno, como todos los de UNESCO, en su página web y es de descarga, y bueno, es una reflexión interesante.
Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es? Bueno, pues estos cambios empiezan, a mí me gusta mucho esta frase de Marina Garcés, ¿no? Que educarnos tiene que servir para pensar los problemas comunes de nuestro tiempo, y a mí me gusta decir que además de pensar, tenemos que actuar. Además de pensar, tenemos que ir hacia una toma de decisiones fundamentada y hacia una toma... ¿Te estás poniendo de pie porque me estás echando? No te podía creer. Si quieres más, adelante. No, venga. Esta capacidad para pensar los problemas comunes de nuestro tiempo también tiene que ver con ser capaces de habitar un espacio, habitar y entender cuáles son las relaciones y cómo estamos cada uno de nosotras y de nosotros en ese espacio para poder realmente avanzar en él. Aprender desde el territorio no puede ser un aprendizaje desvinculado de la experiencia que vivimos. Si pensamos todos nosotros y nosotras, tenemos una serie de vivencias vinculadas al territorio en aquellos lugares donde realmente nos conectábamos. Todos tenemos, bueno, creo, buena parte, esas vivencias que teníamos en los espacios, en el pueblo, cuando íbamos a los espacios naturales, ¿no? Esa relación que ahora con la urbanización acelerada de alguna manera también estamos perdiendo. Y ahí la educación ambiental, en esa generación de vínculos y fortalecer el sentido de pertenencia, tiene un papel muy relevante, ¿no? Es el trabajo de la educación ambiental. Nos basamos ahora en cómo trabajar con los riesgos a los que nos enfrentamos, primero con esa desvinculación del territorio que se produce no solamente porque cada vez más personas vivimos en ciudades alejadas del medio natural, sino porque cada vez el uso de la tecnología, lo estamos viendo desde los jóvenes hasta nosotros, actúa como un mediador y configura lo que conocemos, lo que interpretamos y cómo actuamos sobre la realidad. Ante estos riesgos, la educación ambiental busca trabajar con esa desmaterialización del conocimiento ecológico y buscar, sí, esa materialización desde la realidad y desde el conocimiento ecológico, intentando huir de los bulos y de los discursos negacionistas, retardistas y de las noticias que plantean únicamente la tecnología como una solución sin cuestionar las causas que pueden estar detrás de estos problemas. Voy muy rápido, lo siento. No sé qué ha pasado con los tiempos, aparte del baile inicial de la aceituna. Bueno, y aquí trabajar también un poco desde dos perspectivas. Una, la ecoansiedad, que seguramente la hemos oído hablar todos y todas, que tiene que ver, ¿no?, con esa ansiedad que nos produce, por un lado, los problemas ambientales, pero por otro lado, esa separación del medio, ese no estar en el medio natural y no tener esas sensaciones que nos produce el medio natural. Pero a mí hay otro término que del que me gusta hablar, y es la eduansiedad. La ansiedad que tenemos los docentes a la hora de dar respuesta a los problemas que nos encontramos en el aula y a los problemas que nos encontramos con nuestro estudiantado. La incapacidad que sentimos muchas veces para no saber dónde está la tecla que tenemos que tocar o las teclas que tenemos que tocar para que realmente la melodía del resultado que estamos buscando. A veces nos paraliza tener una brecha entre el conocimiento, la preocupación y la acción. Estamos preocupados por qué es lo que sucede y cómo sucede, pero a veces no sabemos cómo llevarlo a las aulas por distintos motivos, pero sí sabemos lo que nos motiva. Nos motiva tener un contexto motivador, tener un grupo de referencia con el que trabajar, identificando muy claro dónde está nuestra responsabilidad y el ámbito de control. Cuando dicen, es que la educación es la respuesta. Bueno, la educación es una de las respuestas. Lo que sucede en las aulas es una parte de lo que puede ayudar al resto. Es un puzzle en el que tenemos que buscar estas palancas que nos ayuden realmente a
construir estos escenarios educativos en los que la educación para el desarrollo sostenible, buscando este enfoque integral, esta visión sistémica, trabajo con competencias en sostenibilidad, pero que son las competencias que estamos trabajando, ¿no?, para entender mejor nuestro medio y poder acercarnos a él en una toma de decisiones que incluya la responsabilidad. Y en ello creo que el camino y estos encuentros no solamente generan ese contexto motivador, sino que también nos dan determinadas líneas para trabajar y hacerlo mejor. Sin olvidar que la sostenibilidad, que el trabajo en educación es una práctica comunitaria en la que ninguno de nosotros estamos solos y que podemos ir avanzando a ella a través de estos eventos y con las relaciones que surgen a partir de ellos. Y he corrido muchísimo, perdonadme, muchas gracias.